Miércoles 17 de marzo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante del cual todos tenemos que tomar conciencia y reflexionar. Así que por favor invite a toda la familia a ver el programa de hoy de Cuerpo Médico y vamos a hablar del tema del cual tenemos un porcentaje pequeñito nada más. Hoy hablamos de la donación de órganos, de su importancia y por qué todos tenemos que sumarnos a esta campaña de concientización. Así arrancamos Cuerpo Médico. Muy bien, se dice muchas veces que si uno es capaz de amar, es capaz de donar también. Y es que si nosotros repasamos las cifras de donación en nuestro país, nos vamos a dar cuenta que tenemos cifras bastante bajas que nos tienen que también llamar a la reflexión. Somos un aproximado de 32, 33 millones de peruanos y al año solamente existen 64 personas que terminan donando sus órganos luego de llegar pues a esta muerte cerebral o ser donante cadavérico. Esa es una cifra bastante baja, es que básicamente que por cada millón de personas solo 3 se animan a donar. ¿Y de qué sirve la normativa? De encontrar pues en el DNI esta voluntad de sí como donante, si es que al final los familiares se van a oponer a la donación. De todo eso vamos a hablar el día de hoy, así que por favor presten mucha atención al programa porque nosotros vamos a desarrollar más adelante con los especialistas todo el tema de la donación de órganos y tejidos y por qué es importante que todos nos sumemos y formemos parte de esta gran campaña de donación. Pero antes de empezar, vamos a empezar hablando de la pandemia, otro tema que concita la atención mundial y hoy se ha señalado que por la noche van a llegar cifras importantes, 50.000 dosis de vacunas de Pfizer y se sabe que en las próximas 2 semanas, los días miércoles, van a llegar un monto similar de dosis, es decir, 50.000 cada miércoles por las próximas 2 semanas. También, incluso hoy se anunció que se esperan ya para el próximo mes, el mes de abril, la llegada de 1.296.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, lo cual involucra una muy buena noticia porque eso significa que van a haber muchas más vacunas. A propósito, también hay que tomar conciencia de algo muy importante que ha dicho el presidente de la República el día de hoy, que también las autoridades ya se están alistando ante lo que sería pues una eventual tercera ola. Él ha señalado que estamos en el cuarto intermedio entre la segunda y la tercera ola que podría presentarse una vez empiece a sentirse pues la estación de invierno. Así que eso nos llama nuevamente a no bajar la guardia y a tomar todas las medidas mucho más extremas. Vamos a empezar con sus preguntas en relación a la pandemia, ¿qué les parece? Pero para ello vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a responder sus consultas. Estamos con el doctor Alex Castañeda Sabogal. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, filial Macro Norte. Doctor Castañeda, bienvenido a Cuerpo Médico. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mavi, y gracias por la invitación y poder conectarme con todos los televidentes. Doctor Castañeda, me gustaría empezar conversando con usted antes de que empiecen a entrar las preguntas en relación a lo que ha señalado el presidente de la República, esto de una inminente llegada de la tercera ola. Esto nos llama, en definitiva, a no bajar la guardia. Bueno, yo pienso que podríamos estar pensando de manera preventiva, efectivamente, pero decir que hay una tercera ola aún en América Latina, tendríamos que ser un poco prudentes. Todavía no estamos saliendo de esta segunda ola, todavía estamos en un pico pequeño, pero todavía mantenemos cifras importantes de pacientes fallecidos, de pacientes contagiados, etcétera. Decimos tercera ola cuando prácticamente la ola anterior ha llegado a límites permisibles, controlables, etcétera. Y luego, si aparece una tercera, esa sería la tercera ola. Todavía nos falta, pero es bueno
Es bueno estar prevenido Exacto. para que no ocurra eso. Digamos que en nuestro país lamentablemente no hemos tenido un descenso del todo como para decir que hemos vuelto, ¿no?, a subir, pero en todo caso sí, el mensaje y la exhortación, imagino que coinciden todas las autoridades sanitarias, al igual que las autoridades políticas, es que los peruanos no podemos bajar la guardia, no podemos descuidarnos, no podemos dejar de utilizar todas las medidas de bioseguridad y evidentemente así haya más vacunas, igual pues el riesgo es latente, doctor Castañeda. Así es, tenemos que seguir manteniendo todas las medidas tal cual como lo hicimos en un primer momento el año pasado, ¿no? No debemos dejar de tenerlas. Perfecto. Vamos con una primera consulta. ¿Qué le parece? Tenemos a Susi, nos llama desde San Miguel. Susi, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es que mi papá tiene la enfermedad de cardiovascular. Hace como 4 años le amputaron sus piernitas y está tomando sus medicamentos. Yo quisiera saber si él puede vacunarse. ¿Qué edad tiene su papi, Susi? 77 años. Perfecto, muy bien. Doctor Castañeda. Gracias, Susi, por la pregunta. Efectivamente, tu señor padre es una persona, ya por el hecho de tener 77 años, ya es una persona de riesgo. Es necesario que se vacune. Es más, tiene otro componente de enfermedad cardiovascular. Esto hace susceptible a una persona a tener un cuadro mucho mayor del que podría darle a otra persona sin estos factores. Es necesario que tu padre se vacune. Perfecto. Vamos ahora entonces hasta Los Olivos. Vanessa, gracias por llamar. El doctor Castañeda te escucha. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Bueno, sí, mi consulta es la siguiente. Pasa que yo tengo a una persona mayor con COVID en mi casa y bueno, no queremos que vaya a un hospital porque se puede exponer a tal vez alguna enfermedad, ¿no? Entonces, o alguna infección. Entonces yo quisiera saber cómo podría proceder en este sentido, sabiendo de que él está con los síntomas y todo ello. Vanessa, ¿tu familiar es confirmado, diagnosticado con COVID? ¿Le han hecho una prueba molecular o está con síntomas? La prueba molecular no, la rápida. La rápida. ¿Qué edad tiene tu familiar? Tiene 64. ¿Y tiene alguna enfermedad de fondo preexistente? No, solamente está con los síntomas ahí que lo... ¿Hace cuánto le hicieron la prueba de sangre? La prueba de sangre sí también, hace una semana. Hace una semana, muy bien. Doctor Castañeda, ¿cómo se da el manejo del paciente de COVID en casa? Bueno, tengamos en cuenta primero, Vanessa, que las medidas se toman desde el primer momento que aparecen los síntomas. Si ya tiene más de 7 días, ¿no?, entra la segunda semana, esto de acá implicaría que está en el aumento, en el ascenso más importante para que pueda hacer alguna complicación. Si no lo hace en ese tiempo, lo más probable es que esté en el 85% de las personas que van a controlar adecuadamente la enfermedad. Sin embargo, un consejo es, si los síntomas aumentan, tos, dificultad para respirar, que se moviliza de repente en su habitación y se cansa, se va al baño y se cansa, y o aparece fiebre, entonces es necesario la saturometría, estar midiéndose con el saturómetro. Si esta saturación comienza a caer y llega a niveles críticos 94, 93, tu pacientita necesita oxígeno. Los cuidados en casa, evidentemente, si no hay nada de eso, solo son reposo, hidratación, adecuada alimentación y sintomáticos. Panadol, paracetamol y nada más para los dolores, las molestias. El resto es reposo. No hay ninguna medida preventiva ni ninguna medida terapéutica específica contra COVID en domicilio, ¿ya? Eso que quede bien claro. La vigilancia es lo más importante. Perfecto, entonces quedó clarísimo, no hay ningún tratamiento, no, ni preventivo, ni tampoco cura del COVID. Vamos con otra consulta, llega a través de las redes sociales, el Twitter, vamos a leérsela al doctor Castañeda. Daniela Tamariz le pregunta, ¿una persona se puede vacunar contra la COVID-19 si ya tiene el virus? ¿Esto es recomendable, doctor Castañeda? Esa es una disyuntiva que hasta ahora sigue en estudio. Recordemos que las vacunas recién tienen en el planeta no más de 6 meses, ¿no? Que vienen estudiándose. Y no se conoce cuánto tiempo sería la protección natural y cuánto es la protección por vacuna. No tengo una respuesta correcta, pero sin embargo, por la dinámica de la aparición y desaparición de los anticuerpos bloqueadores, neutralizantes del virus, se asume que
estos virus de manera natural, en algún reporte apareció, pueden persistir 6 a 8 meses. Algunos autores incluso, opiniones personales, dicen, después de 3 meses de una infección es posible vacunarse. Otros dicen, después de 6 meses pueden vacunarse. Otros dicen, un mes. No hay todavía nada escrito. Sin embargo, pienso que una forma, y yo estoy seguro que va a aparecer esta prueba, la prueba de anticuerpos bloqueantes o neutralizantes, que permitirá saber si la persona que le dio, se infectó de COVID, al tomarse esa prueba, tendrá anticuerpos protectores o no. Y esa es la prueba que nos diría vacúnese o no vacúnese. Probablemente salga dentro de poco. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Vamos entonces hasta ATE. María, gracias por llamarte. Escucha el doctor Castañeda. Doctor, muy buenas tardes. Doctor, una pregunta. A mí me dio el COVID el 31 de enero. He salido del hospital el 13 de febrero. Doctor, ¿yo podría vacunarme, doctor? Esa es mi pregunta. Algo parecido a la pregunta anterior. No está probado que realmente una vacuna dada en un post-COVID inmediato pueda ayudar a proteger tal cual como una vacuna natural sin COVID previo. Mi consejo personal, esto tómalo como opinión personal, que pasen 3 meses y podría vacunarse. Sin embargo, como digo, todavía no están disponibles abiertamente las pruebas de anticuerpos bloqueadores contra SARS-CoV-2 para saber si realmente ha habido una respuesta adecuada o no. Otra opción sería esperar, ¿no? Estas vacunas que ya están llegando de Pfizer o AstraZeneca, etcétera, ¿no? Esperar 3, 4 meses prudencialmente y ya administrárselas. Podría ser de alguna manera una forma de amplificar la respuesta dada por los anticuerpos que se pudieron haber generado en la primera infección. Naturales ahí. Muchas gracias. Vamos rápidamente al Facebook. También hay otra consulta que llega por redes. Vamos a leérsela. Wilmer Cipión pregunta, ¿existen efectos secundarios luego de recibir la vacuna contra el COVID, doctor Castañeda? Sí, los efectos usuales en todas las vacunas, no solo estas nuevas, sino las anteriores que nos ponemos. Dolor en la zona de inyección que puede durar 24, 48 horas a lo mucho, con un refrescamiento. A veces un poco de malestar general, tal cual sucede con las vacunas, por ejemplo, de virus inactivados. Eso sucede. O también puede ser que hay un poco de fiebre, que no pasa al 38.5. Para eso se toma un Panadol y listo. Los efectos adversos serios, reportados, por ejemplo, para alguna vacuna que está viniendo al Perú, también la de AstraZeneca, de trombosis, aún está en estudio. Ojo, todavía está en estudio si realmente la incidencia de trombosis asociada a vacuna R es lo suficientemente preocupante como para decir no o continuemos dando la vacunación. Todavía es precoz asumir que esa vacuna puede producir trombosis. Ojo. Y la otra vacuna, no existen mutaciones, por favor, ¿no? A todos los televidentes, las vacunas con ARN mensajero no mutan a nuestro cuerpo. No cambian nuestro ADN. No cambian nuestro ADN, por favor, eso de ahí que quede bien claro, ¿no? Son vacunas súper seguras que dan efectos adversos colaterales muy, muy raros, los severos. Y los frecuentes son el dolor en la zona de inyección, un poquito de fiebrecita, malestares, un poquito como si fuera un resfriado fuerte y punto. Nada más. Panadol para eso y listo. Perfecto. Vamos con otra consulta. Tenemos a Elizabeth. Elizabeth, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Elizabeth. Vamos a ver si retomamos ahí el contacto con Elizabeth. Nos llamaba desde La Victoria. Edith. Sí, Edith. Edith. Sí. Perdón, te estaba cambiando de nombre. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor Castañeda. Yo soy paciente de cáncer de mama, tengo 59 años y tengo las defensas bajas. Por prevención tomé ivermectina y me cayó muy mal, así que por favor, si es recomendable vacunarme o no y qué me aconseja, por favor. Gracias. Muchas gracias, Edith. Gracias, Edith. Gracias por tu pregunta, porque es muy importante. Todo paciente oncológico debe vacunarse. Son personas de riesgo para hacer enfermedad moderada o severa. Por lo tanto, ¿de dónde? Sí, los pacientes oncológicos tienen que vacunarse. Y un consejo también a todos, nuevamente, no existen medicamentos preventivos
ni existen medicamentos curativos actualmente para COVID. La única manera para prevenirnos son las medidas que ya conocemos, lavado de manos, mascarilla, distanciamiento social, más la vacuna. Es lo único que tenemos por el momento. Manejo hospitalizado es otra cosa. Por favor, no intentar usar los medicamentos que se usan en hospital en ambiente comunitario. Gracias por tu pregunta, Edith. Perfecto, doctor, ha quedado clarísimo, entonces ya lo sabe, por favor, no se anime, no escuche esas voces que recomiendan medicamentos milagrosos o famosos que circulan siempre por redes sociales y también incluso por medios, lamentablemente. Vamos con una última consulta, tenemos a Will, nos llama desde San Martín de Porres. Will, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Le habla William de San Martín de Porres. Mi consulta es por mi tía abuela. Le detectamos en lo que es los síntomas del coronavirus porque a través del dolor de estómago, diarrea, pero le sacamos la prueba y salió positivo, ya que nosotros nos sacamos la prueba el 19 de febrero y también salimos positivos. Como mi tía abuela era la única mujer que estaba en lo que es el segundo piso, me salió positivo. Mi pregunta es, ya pasó el tiempo de la cuarentena, que son 14 días, pero ella siente lo que es, ahorita estamos con el concentrador de oxígeno, ya que su saturación por rato se le baja, se le sube, se le baja, se le sube. Tenemos miedo que se le baje más de lo reglamentario. ¿Qué podemos hacer? Porque ella es una persona de 83 años y se agita cada rato, se agita y llega a la saturación a más de 89. Y eso es lo que nos dice que no podemos pasar. ¿Qué nos aconseja? Bien, William, gracias por tu pregunta. Mira, tu tía abuela lo que está teniendo es lo que se conoce como síndrome post-COVID. Actualmente, habiendo pasado ya un mes prácticamente, ya no hay forma de poder seguir contagiando. Número uno. Dos, el síndrome post-COVID significa secuela. El virus puede causar daño en el pulmón y recordemos que el pulmón no se regenera. Entonces, al quedar esos daños, esas cicatrices, por así llamarlo, para que se me pueda entender, estas cicatrices van a quedar, digamos, en un pulmón que es senil para remate, además, ¿no? Y que es difícil de recuperar. Mi consejo, tiene que ser, número uno, evaluada adecuadamente, de repente con imágenes, tomar imágenes para ver la magnitud del problema. Segundo, ser vista por un médico neumólogo y o médico rehabilitador, porque de repente va a necesitar rehabilitación pulmonar también, ¿no? Esto de acá puede durar un promedio de hasta 3 meses, a veces 3, 4 meses, un poquito más, a veces con los pacientes de tercera edad, ¿ya? Entonces, no desesperarnos, buscar esos consejos médicos, ¿no? Esas imágenes y complementar la ayuda post-COVID. Ella ya no contagia, pero ha quedado con una secuela. Perfecto, entonces buscar, ahí está la consulta médica para la tía abuela Will. Doctor, tenemos que irnos, pero nos gustaría que usted nos deje una exhortación a propósito de estas medidas de bioseguridad que hemos incluso recordado. Sí, siempre, por favor, a pesar de estar vacunados, todavía no nos vacunamos toda la población. Así que podemos nosotros estar protegidos, pero llevar a nuestras casas a gente que todavía no está vacunada. Entonces, siempre, por favor, la mascarilla, el uso de la mascarilla, siempre, cada vez que salgamos a la calle, y adecuada, no en la boca, sino que cubra la nariz y la boca, ¿no? El lavado de manos, siempre tener nuestro alcohol gel, ¿no? A la mano, lavarnos siempre las manos, limpiar las superficies, si es que tocamos algo en la tienda, etcétera, y vamos a nuestras casas, lavarnos bien las manos y el distanciamiento social. Evitar, por favor, ir contra las normatividades que existen. Si se dice, por favor, no salir los domingos, no salgamos los domingos. Hagamos un domingo en casa con nuestras medidas, etcétera, pero no estar yendo a la playa. Uno dice, ya, la playa no hay que ir, ya no vamos al mar, vamos al río. Y se llenan los ríos. Por favor, eso de ahí es sacarle la vuelta. La política de Pepe el Vivo no ha hecho ningún bien al Perú. Tenemos que ponernos todos los peruanos la camiseta y decir, vamos a ganar esta batalla obedeciendo las normas
que son para nosotros y nuestras familias. Así es. Ese es mi consejo. Muy bien, todos juntos tenemos que respetar esas medidas de bioseguridad y no entender pues ese mal uso de la criollada, ¿no? Sacarle la vuelta a la regla. Muchísimas gracias, doctor Alex Castañeda Sabogal, él es presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, filial Macronorte, quien el día de hoy absolvió todas nuestras consultas en relación a la pandemia. Y algo muy importante que decía el doctor Castañeda era eso, ¿no? Ser responsables si es que salimos de nuestros hogares, porque nosotros, si bien es cierto, tal vez si cogemos el COVID no vaya a causar serios estragos en nuestra salud, puede causarlo si es que vamos al hogar y contagiamos tal vez a un adulto mayor o a una persona que tiene una enfermedad preexistente. Vamos a ver un video al respecto y regresamos ya también con nuestro tema en Cuerpo Médico. Uno de los motivos que hacen tan peligrosa la COVID-19 es que no discrimina a nadie y puede contagiarnos a todos. Sin embargo, este virus no afecta a todos de la misma manera, ya que aumenta la probabilidad de ser mortal en algunas personas, entre ellas los adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, como hipertensión, diabetes u otras. Por eso, si vives con alguno de ellos, ten en cuenta el uso de la mascarilla dentro de casa. Así, reducirás el riesgo de llevarles el virus, sobre todo si sales a trabajar o a hacer compras. La mascarilla es la mejor aliada para cuidar de ellos. Así que ya lo sabes, usa correctamente la mascarilla y ajústala bien. Hazlo por ti, hazlo por ellos. Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien y cubrir nariz, boca y barbilla. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Muy bien, ahora sí entramos de lleno al tema de hoy, un tema que por favor vean todos en casa y sí, y de repente no lo está viendo con todos en la familia, recuerde que a las 10 de la noche se repite y vuélvalo a ver. Hoy día vamos a hablar de un tema del cual todos tenemos que recapacitar y recordar que es bueno sumarse, sobre todo en vida, y conversarlo pues con la familia. Hoy vamos a hablar de la donación de órganos y se los decía muy temprano, muchas veces se dice que si uno es capaz de amar, es capaz también de donar. Vamos a ver una nota al respecto y entramos ya de frente con las preguntas y nuestros especialistas. Amigos de Cuerpo Médico, los invito a que le den la vuelta a su DNI y revisen qué es lo que dice justo en la parte de donación de órganos. Si la respuesta es un no, ¿a qué se debe precisamente? ¿Qué temores existen detrás de esta solicitud? Y finalmente, ¿qué beneficios a nivel nacional y mundial trae consigo tener más personas dispuestas a ser donante de órganos? Según el Ministerio de Salud, en el año 2019, en el Perú, el rechazo de las familias a donar órganos de un familiar fallecido se redujo de un 74% a un 56%. Y aún así, hasta los finales del 2020, habían alrededor de 7.000 peruanos en lista de espera. Según el Ministerio de Salud, a nivel nacional, en el Perú la práctica de donación de órganos no se ha difundido como en otras naciones. Y de acuerdo con las estadísticas, nuestro país registra un 1.6 de personas dispuestas a donar por cada 1.000.000 de habitantes. Y esto resulta definitivamente preocupante debido a las poquísimas personas dispuestas a donar órganos o tejidos. Especialmente si se tiene en cuenta a los cerca de 7.000 compatriotas en lista de espera para un trasplante, que de 2 a 3 peruanos mueren al día en esa lista. Es decir, al año, al menos 700 personas fallecen por esta razón. Según el MINSA, en el año 2019 solo 62 personas consiguieron recibir un trasplante. Algunos especialistas analizan que las causas del déficit son una escasa cultura de donación entre la población, las creencias religiosas, las costumbres, los prejuicios, temores e información errónea, entre otras. Además, se debe anotar que en el núcleo familiar de la persona que ha ingresado a la condición de posible donante, usualmente se impone y frustra el proceso, aun cuando el ciudadano haya expresado en vida la voluntad de brindar sus órganos a quienes lo requieran. Finalmente, llamamos a la reflexión, amigos de Cuerpo Médico, y dejamos a los especialistas profundizar en este tema tan interesante, debido a que si nuestras entidades logran generar más campañas de concientización y las cifras de donantes por 1.000.000 de habitantes mejora, entonces el número de vidas a ser salvadas sería mucho más alentador. Cerramos sin dejar de recordarles que la prevención siempre trae consigo salud. Muchísimas gracias.
Así es, somos 33 millones de peruanos, de los cuales solamente hay 64 donantes al año, y en el DNI dice que el 80% coloca no y hay un 13% de DNIs que dicen sí, y de ese 13%, incluso el 70% de los familiares cuando son consultados se muestran reacios a donar los órganos. Vamos a dar una pausa, ¿qué les parece? Y vamos a regresar rápidamente con el desarrollo y las preguntas. El día de hoy estamos reflexionando y aprendiendo más sobre la donación de órganos. No se muevan. Hoy reflexionamos y aprendemos más sobre la donación de órganos y vamos a presentar rápidamente los especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultas y van a hacer docencia con nosotros. Estamos con la doctora Tayana Bedregal Mendoza, ella es cirujano pediátrica y trasplantes del Hospital Edgardo Rebagliati, y también estamos con el doctor Víctor Hugo Torres Cueva, él es jefe del servicio de trasplantes del Hospital Guillermo Almenara. Bienvenidos a ambos y ya tenemos una primera consulta. Tenemos a Marina, nos llama desde El Agustino. Marina, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes a los doctores. Soy donante en mi DNI, pero yo quiero que mi familia no se oponga. Entonces, ¿hay algún dispositivo legal al que hay que acudir? Marina, ¿tú lo has conversado con tus familiares? ¿Que eres donante? Sí, pero ellos se sonríen nomás. ¿Y tú tienes temor de que si en caso llegase a pasar, Dios no quiera, muerte cerebral contigo, ellos no respeten tu decisión y no donen tus órganos? Sí, es lo más probable. Perfecto. Porque ellos me quieren mucho, eso es cierto, pero mi deseo es donar, aunque Claro sean que mis huesitos que sirvan. Claro que sí, Marina. Muchísimas gracias. Y hay mucho desconocimiento y mucha información que necesitamos y para eso están nuestros especialistas. Doctora Bedregal, es muy importante lo que nos ha preguntado Marina. Pese a que tenemos en el DNI como donante, sí, ¿hay algún otro dispositivo? Tengo entendido, incluso hay una especie de declaración jurada ante RENIEC. Cuéntanos. Bueno, sí. La RENIEC ha abierto también una declaración jurada donde podemos escribir que podemos ser donantes. Lamentablemente las leyes del país, de nuestro país, aún impiden de que si los familiares se oponen puedan seguir donando. En la única circunstancia donde así se opongan los familiares, uno puede seguir donando es en el donante vivo. Por ejemplo, un niño que espera un hígado o un riñón y el padre quiere donar y los abuelos no desean que el padre done, es un documento independiente. Van a la notaría y se inscriben y firman los documentos para ser donante. Entonces, ahí no hay impedimento. Pero lamentablemente falta cambiar muchas leyes de nuestro país para que las personas que tienen el DNI inscrito que son donantes sea respetado. Es una ley que tiene que salir, que lamentablemente el Congreso aún no la ha discutido, por otras prioridades obviamente, pero lamentablemente perjudica a muchos pacientes. Es una conversación que hay que tenerla en familia, en una reunión que tengamos donde estemos todos y decir, es mi decisión y quiero que respeten mi decisión cuando yo no tenga vida. Y yo creo que cuando llegue el momento, cuando uno lo ha conversado bien con el familiar lo va a recordar, porque es así como recibimos los donantes. Muchos de los donantes que recibimos nos dicen, mi padre, mi hermano o hasta mi hijo. Sí, doctora Bedregal. Vamos a ver si podemos retomar. Sí. Yo no estoy de acuerdo, pero voy a respetar la decisión que ellos siempre han querido.
Perfecto, doctora Bedregal. Más adelante incluso vamos a hablar y también conocer cómo se da en el caso de los pequeñitos, ¿no? Cuando son menores de edad los que han fallecido. Vamos a leer otra consulta, llega a través de redes sociales, del Facebook, y esta es para el doctor Torres. Laurencia Ramos pregunta, ¿puede una persona donar órganos en vida sin quedar afectada en su salud o perder la vida incluso? Doctor Torres, bienvenido. ¿Qué le respondemos? Buenas tardes. La donación de órganos es de dos tipos, donante cadavérico y donante vivo. Una persona puede donar partes de sus órganos que son regenerables, como por ejemplo son el hígado o son dos, el riñón o pulmón. Una persona que es donante vivo tiene que ser completamente sana y tiene que tener la capacidad de decidir sola sin ninguna coacción. La ley lo permite. Toda cirugía tiene sus riesgos, por más simple que sea. El ser donante tiene sus riesgos, por eso tiene que haber una voluntad expresa y escrita con el consentimiento informado. Toda aquella persona, por ejemplo, un niño con atresia de vías biliares necesita de un trasplante. Puede recibir parte del hígado de su hermano, de su padre, de su madre. Eso es lo que se conoce como la donación viva de paciente relacionado. Es lo que puedo contestar a la señora. Doctor si Torres, se preocupa si va a quedar bien, perdón, sí, si no. la paciente donante se preocupa si va a quedar bien, toda cirugía que se lleve a cabo con un donante vivo tiene que ser con la máxima seguridad para que tanto el receptor como el donante no tengan ninguna complicación. Doctor Torres, solo para que nos quede claro, ¿es muy común o es por lo general el hecho de que si es que hay un donante en vida sean familiares propios, padre, madre, o de repente no en otro grado de consanguinidad los que se den pues, en donación este órgano? ¿Esto es así? La ley permite donante vivo relacionado. Relacionado significa padre, madre, tíos, hermanos, o sea, emparentados, porque existe una mayor compatibilidad entre ellos, para evitar cualquier otra suspicacia o otro malentendimiento al respecto. Y es así a nivel mundial. Muy bien, perfecto. Vamos con otra consulta. Tenemos a Betsabe, nos llama desde San Luis. Betsabe, ¿cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Sí, bueno, la pregunta básicamente es si una persona que fallece está apta o puede ser donador de órganos. Si todas las personas pueden ser aptas para donar órganos, ¿esa es tu pregunta? Ajá, exactamente. Perfecto, muy bien. Gracias por llamar. Doctora Bedregal. Sí. Bueno, nosotros trabajamos el programa de... Doctora Bedregal, vamos a ver si podemos retomar el contacto. Justamente es importante la pregunta de la... Es importante la pregunta de la doctora, de la paciente, porque lamentablemente no todos estamos completamente sanos. Y eso nos lleva a la reflexión, porque al igual que como en el virus, para el donante y para muchas patologías, necesitamos estar sanos y cuidarnos de mantener una buena salud. Si tengo un hígado graso y es severo, no voy a poder donar hígado. El riesgo al que me someto y el riesgo de que no pueda funcionar el trasplante es alto. Entonces, lo ideal es mantener una mejor condición de salud para poder ser donante. En cadavérico también. Si no me he preocupado en tener una buena salud, he sido fumador, digamos, toda mi vida, el pulmón probablemente esté deteriorado. Entonces, es importante conservar una mejor salud, no solamente para ser donante, sino para el resto de la vida. El coronavirus ataca más a las personas que tienen obesidad, por ejemplo. Igual, con una obesidad llega la diabetes, insuficiencia renal, entonces no sirven los riñones, no sirve el hígado, y en el momento de la donación, todos esos problemas aparecen, ¿no? Y no son una buena calidad de donantes. Entonces, no solamente para la donación, sino para el resto de nuestras vidas, tratar de mantener un buen estado de salud y un régimen higiénico dietético bueno, ¿no?
Ahí está, pues hablábamos de mantener un buen hábito de vida saludable, buena alimentación, ejercicios, justamente para ser potenciales donantes en algún momento si es que nos tocase, o en todo caso para no necesitar luego nosotros un trasplante. Vamos con otra consulta, vamos a leer del Twitter una pregunta que se le hace al doctor Torres. Ahí está, si lo vemos en pantalla, Nicole Benjamín pregunta: tengo tatuajes y piercing, estos aretitos. Unos me dicen que puedo donar sangre y órganos, y otros que no. ¿Me pueden despejar esa duda? Muy bien. ¿Piercing y tatuajes nos sirve para donar sangre y órganos, doctor Torres? ¿Doctor? La condición para donar órganos, como lo repetí anteriormente, es ser donante cadavérico o donante vivo. Los tatuajes traen problemas, traen infecciones. Entonces, una persona que tiene tatuajes, primero hay que evaluar su calidad de vida. Para ser donante vivo, tiene que ser una persona completamente sana. No tener ningún inconveniente, porque como dije, en este caso son dos personas, el receptor y el donante. Y después de la cirugía, ambos tienen que quedar sin ningún problema. Doctor Los Torres, tatuajes, justo en eso, los sí, te tatuajes. escucho. Los tatuajes y el tema de la donación de sangre. No hay problema. Los tatuajes pueden traer problemas de contagio, como por ejemplo la hepatitis B, hepatitis C, que son mortales. Todo procedimiento invasivo, como es sacar sangre, poner inyecciones, colocar catéter, ingresar a una vía, si no se tienen las condiciones de asepsia y antisepsia adecuados, se puede contagiar a una persona sana con virus, como son la hepatitis B, la hepatitis C y otras infecciones virales. No sabemos exactamente dónde se ha realizado este tatuaje, ni cuáles son las condiciones de asepsia de los lugares donde hacen asepsia. Por eso hay observaciones para aquellos pacientes o posibles donantes que tengan estas condiciones. Una persona donante cadavérica que sea encontrada con tatuajes, hay que hacerle una serie de estudios para descartar que no tenga, primero, infecciones virales, bacterianas, todo lo mejor que puede hacer para un donante y evitar contagio al posible receptor. Igualmente sucede para el donante vivo. Pero en todo caso, una persona que tiene tatuajes en estos momentos, ¿no?, que no lo pensó incluso antes. Hay que hacer el descarte, hay que hacer el descarte de todo proceso infeccioso que vaya a tener, viral, bacteriano, porque, como repito, aquellas personas que reciben sangre por transfusión sanguínea, están en diálisis, son sometidos continuamente a punciones venosas, tatuajes, son muy susceptibles a contagiarse con enfermedades virales, Claro que sí. con enfermedades, el virus del SIDA, la hepatitis B, la hepatitis C, todos los tipos de hepatitis y otros tipos de infección Perfecto, que doctor Torres. lo invalidan para ser donante. En todo caso, ya aquí va una primera recomendación a todas aquellas personas que están pensando en colocar en su DNI el donante sí, preferible evitar en todo caso, ¿no?, de cerrar esa idea de hacerse un tatuaje, porque ya sabemos que como donantes cadavéricos se tienen que hacer sumamente muchos exámenes, ¿no?, para luego poder donar. Vamos con otra pregunta. Tenemos a Luis, nos llama desde Jesús María. Luis, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctores. Si deseo donar un órgano, un riñón en este caso, quedándome tan solo con uno, ¿esto traería alguna deficiencia en mi cuerpo? Muy bien. Gracias, Luis. Doctora. Gracias. Sí, buenas tardes, Luis. Está muy buena tu pregunta. Cuando nosotros tomamos la decisión de que alguien, un familiar de hasta 3er grado de consanguinidad sea el donante, puede ser también esposo, esposa, tiene que tener las condiciones ideales, es decir, estudiamos ambos órganos, los 2 riñones que estén en perfectas condiciones, porque podemos vivir con un órgano, con un solo riñón, pero tenemos que hacer una serie de estudios minuciosos para estar seguros de que con el riñón que se va a quedar va a poder sobrevivir hasta el final de su vida.
Si estos estudios son positivos y nos demuestra que la calidad de ambos órganos son buenas, entonces puede donar tranquilamente y vivir con un solo riñón. Al igual que en el hígado, vivir con solo una parte del hígado. Pueden vivir el resto de sus vidas sin ningún problema de ese órgano. Perfecto. Vamos a ir concluyendo con algunas recomendaciones finales y básicamente el que nos descierren pues algunos mitos, como el hecho de que si es que nosotros tenemos el sí como donante en nuestro DNI es muy riesgoso para nuestra salud, porque si ocurre por ahí algún accidente nos van a llevar a emergencia y como dice sí, entonces mejor que se muera, ¿no? O déjenlo morir para donar órganos. Por favor, echen en tierra o por tierra todos estos mitos, denos recomendaciones finales, al menos en este primer episodio de donación de órganos, que es un tema que vamos a volver a tocar. Empezamos con el doctor Torres. La donación, según la Ley General de Donación de Órganos y Trasplantes, la 1889, dice que la donación es un acto voluntario, solidario, anónimo y sin ningún costo. Cuando una persona llega a la condición de donante cadavérico, la primera condición sine qua non es que tiene que tener el diagnóstico de muerte cerebral. La muerte cerebral es la muerte legal de la persona. Nosotros morimos por dos causas, por muerte cerebral o muerte por paro cardíaco. Cuando uno muere por muerte cerebral, el sistema nervioso muere, pero algunos órganos siguen funcionando, como el corazón, el hígado, los riñones. Mientras fluya sangre, llega oxígeno y por lo tanto esos órganos están con vida. Pero la persona ya está muerta. En esas condiciones es donde se puede realizar la donación de órganos y la remoción de órganos con fines de trasplante. Ese mito de que si uno pone quiero ser donante en el DNI y me van a dejar, no. La formación del médico es para salvar vidas. Nuestra misión es atender y salvar vidas. Cuando un paciente llega a la emergencia, cual sea su condición, leve, moderada, muy crítica, nuestra primera acción es salvar esa vida. Por lo tanto, esa persona, así haya puesto en su DNI, soy donante, no va a ser abandonado, va a ser atendido tratando de recuperar y volverle a su condición normal, dando todos los esfuerzos necesarios. Pero lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo que realiza el médico en estas condiciones, la condición crítica del paciente y la condición clínica hace que esta persona entre en muerte cerebral. Cuando está en muerte cerebral, hay todo un equipo especializado que se encarga de hacer ese diagnóstico para declararlo como tal. En el hospital hay un comité hospitalario que se encarga de declarar a una persona con muerte cerebral para que pueda tener la condición de donar. Muy bien, entonces ese paciente está clínica y legalmente muerto, ¿no? Como donante cadavérico, entonces es función. Vamos rápidamente con la doctora Pedregal y sus recomendaciones. ¿Qué añadimos, doctora? Sí, la donación, decirles que es el acto de amor y de desprendimiento más grande que tiene la persona. El acto de donar, creo que después de dar a luz, es un acto de amor grande que tenemos. Y en cuanto al donante vivo, creo que cualquiera que tiene un hijo estaría dispuesto a salvar la vida de su hijo para donar. Es así como nosotros lo vemos al donante. Es por eso que en los hospitales estudiamos minuciosamente a los pacientes que son donantes y con todo el respeto del mundo para que ellos puedan salir bien si es que son un donante vivo y si es un donante cadavérico, para que los familiares que reciban después de la donación no puedan encontrar ninguna cicatriz que le pueda a uno conmover emocionalmente, de decir que hemos hecho algún acto inhumano con su familiar. Las cirugías, los diagnósticos son bastante claros, es un comité, son varios especialistas que los vemos y decidimos si están en condiciones de donante o no. Y cuando se hace el acto operatorio del donante cadavérico, hacemos una serie de cirugías para que ellos no puedan mirar que el paciente haya sido totalmente maltratado, ¿no? Entonces, somos acuciosos en ello y por eso es que los familiares que reciben a los donantes los reciben como si no les hubiera pasado nada. No tienen una cirugía, pero
la tratamos de hacer así, con todo el respeto y el amor que se merece. Como debe ser, ¿no? Y ahí se destierra otro mito de que el cuerpo se entrega, pues, ¿no?, de una manera que no es óptima. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de estos temas porque es importante. Agradecemos a la doctora Tayana Bedregal Mendoza y al doctor Víctor Hugo Torres Cueva, quienes el día de hoy absolvieron nuestras consultas en esta primera edición que hemos visto, donación de órganos. Ahora sí vamos a cambiar el tema porque Sara Busabá, nuestra nutricionista, nos va a presentar alimentación para el adulto mayor. Vamos con momentos de nutrición. Amigos, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Cuerpo Médico en nuestro momento de nutrición para seguir hablando un poco más del adulto mayor. Ayer habíamos hablado un poquito de la insuficiencia renal y el programa también había sido dedicado a las caídas, pero hoy vamos a conocer un poco más sobre la alimentación en esta etapa de la vida que es tan importante y que requiere nuestra especial atención. Primero recordemos que consideramos adulto mayor a partir de los 60 años para arriba. Miren que es un rango de edad bastante amplio, 70, 80, 90, incluso hasta los 100 años. Y el estado de salud en toda esta etapa puede ir cambiando. A medida que vamos avanzando en edad, nuestro cuerpo, nuestros órganos, como el riñón, como la función digestiva, se va depreciando, es decir, pierde capacidad. Y eso hay que considerarlo para poder elegir mejor los alimentos. Y además de eso, muchos de nuestros adultos mayores llegan a esta etapa de la vida con enfermedades crónicas como presión arterial elevada, problemas de estreñimiento, problemas de dentición, diabetes, insuficiencia renal. Todo esto es lo que se tiene que considerar cuando hablamos de la dieta del adulto mayor. Así que el día de hoy les voy a presentar algunos alimentos o formas de preparación que son más convenientes considerando todo esto que les acabo de mencionar. Número 1, pensemos en los nutrientes que pudieran estar en deficiencia en el adulto mayor, y esto principalmente porque en nuestra función digestiva empiezan a haber problemas para absorber nutrientes. Uno de ellos, por ejemplo, es la vitamina D, la B12, el ácido fólico, incluso el hierro. Y esto, aunque ustedes no lo crean, podemos verlo representado y concentrado en este primer alimento que quiero mostrarles, el hígado. En este caso les he traído hígado de pollo, pero podría ser tranquilamente hígado de res, que concentra estos nutrientes que son tan importantes para el adulto mayor porque muchas veces los tiene en deficiencia porque a veces no los absorbe o, por ejemplo, en el caso de la vitamina D no tiene tanta exposición a la luz solar, y de esta es una forma de cómo poderlo incorporar a la dieta, ¿no? Recuerden que aquí, por ejemplo, el hígado en general es una víscera que no necesitamos consumirla en una gran cantidad. Por ejemplo, una pieza de este tamaño es suficiente para una comida del adulto mayor, que podríamos complementarla, por ejemplo, con otra pieza de pollo o de carne si queremos, o darla simplemente en el desayuno y no todos los días. Es suficiente dársela una vez por semana o cada 10 días. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el adulto mayor muchas veces no tiene tanto apetito y sus proteínas son importantes. Entonces, para poder tener en cuenta las proteínas, busquemos aquellas proteínas que tienen una pequeña cantidad, un pequeño volumen, pero una alta concentración. Y miren ustedes que tenemos acá, el huevo duro, ¿no? 2 unidades de huevo duro me pueden dar la misma cantidad de proteína que, por ejemplo, 100 gramos de algún tipo de carne. Y la ventaja del huevo es que yo la puedo preparar de diferentes maneras. Puedo hacer un soufflé, puedo hacer una tortilla, puedo hacer un pastel con huevo, mezclarlo con vegetales y es blandito y tengo muy buena proteína. Obviamente el pescado, en este caso hemos traído bonito, tiene también especial importancia porque es de fácil digestión el pescado y además en el caso de los grasos tiene ese ácido graso esencial que es el omega 3, que es tan importante para la visión, para la piel y para el sistema nervioso, no solamente del adulto mayor, sino de todas las personas. Algo que también ocurre en el adulto mayor es que suele tener problemas de masticación y a veces puede atorarse y puede no poder tragar bien el alimento. Y uno de los alimentos que tenemos que cuidar y observar mientras come es este clásico que viene por acá. Es justamente el arroz. Estos pequeños granitos de arroz pueden quedarse en alguna parte de la encía. Recordemos que muchos de nuestros adultos mayores tienen
dientes postizos y pueden aspirarse, es decir, en lugar de pasar a la vía digestiva, pasa a la vía respiratoria y con eso generar neumonías que pueden ser muy peligrosas para el adulto mayor. Y continuando con el tema de la consistencia, tenemos que buscar preparaciones. Si es que este adulto mayor no mastica bien y tiene problemas para deglutir, consistencias justamente como el puré, pero no un puré líquido, sino un puré así espeso, donde no resbala de la cucharadita. Jennifer, mira cómo esta consistencia es tan importante. Si tú recuerdas, cuando hemos hecho la papilla del bebé, hemos hablado de una consistencia similar, que no resbale. Y que no llegue a ser del todo bien acuosa, sino como si fuese hecho en mortero. Exactamente. No en procesador. Así es. ¿Por qué esto es importante? Para poder facilitar la deglución, que pase por su gargantita este alimento, pero además, mientras más sequito, mayor cantidad de energía tiene. Y hay que recordar que el adulto mayor ya come pequeños volúmenes y a veces es difícil que no pierda peso. Entonces, teniendo preparaciones de este tipo, donde además yo la puedo enriquecer, por ejemplo, con un poco de leche o de yogurt, donde le estoy dando más calcio, más vitamina D, estoy mejorando. Sara, ¿se debe comer menos cuando uno va bajando en edad o subiendo en edad? Mira qué interesante, porque aquellos estudios que se han hecho en aquellas personas que tienen una larga vejez, sí se ha observado que comen menos cantidad de comida y menos cantidad de calorías como consecuencia, pero aquel adulto mayor que está perdiendo peso, tenemos que reforzar su dieta, porque recordemos que la masa muscular se va perdiendo y por eso es tan importante tener buenas fuentes de proteína. Otra de las cosas que pierde el adulto mayor muchas veces es esta sensación de sed. Y por eso es tan importante tener líquidos. Aunque él no nos pida, hay que ofrecerle. El agua siempre va a ser lo mejor, pero si tenemos problemas para poder cubrir sus necesidades, entonces bebidas como un caldo de verduras o un caldo de pollo también puede ser una buena alternativa, salvo estemos con un paciente con insuficiencia renal. La beterraga, el orégano y... Eso también es interesante. Nuestros adultos mayores paran mucho tiempo sentado y el estreñimiento es uno de los problemas. Entonces, una compota de guindones, que es deliciosa además, o alimentos como la beterraga, que tiene un efecto laxante suave, natural, es una buena alternativa para nuestros adultos mayores y además es blandito. Finalmente, otra de las cosas, otra alternativa también que podemos tener en cuenta son pasteles como este, que es un pastel de acelga, que tiene doble función. Es blandito para la masticación y la acelga también tiene un efecto laxante. Finalmente, el olfato y el sabor del gusto muchas veces están deprimidos y hay que recordar que, algo que muchos no saben, saboreamos principalmente con el olfato más que con nuestra lengua. Entonces, si no tenemos, queremos reforzar este gusto, usemos perejil, ajo, romero, orégano, que son hierbas que intensifican el sabor de las comidas y hacemos más agradable el alimento para nuestro adulto mayor. Muy bien, ahí están todas las opciones y recuerde que usted incluso lo puede volver a ver a las 10 de la noche. Yo me he dado cuenta que yo incluso almuerzo como adulto mayor porque varios de estos alimentos forman parte. Les recuerdo, mañana tenemos el programa de el apnea del sueño, es un tema imperdible. Recuerde, hoy día converse con sus familiares si usted tiene sí de donación en su DNI y en todo caso hay que tomar en cuenta esas recomendaciones. Hoy a las 10 de la noche se repite y nos vamos colocándonos como siempre nuestras mascarillas. Hasta mañana, cuídense, chao.